Dios mucho los bendiga, amiga, amigo, hermano, familia del Señor. Mi nombre es Carlos Chávez, dando gracias por este tiempo que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Y no estoy solo, estoy acompañado con mi esposa. Hola, Nica. Buenas tardes, ¿cómo le va? Dios los bendiga a cada uno que nos están escuchando. Hoy a nosotros nos tocó la tarde, pero quizás sea la noche, al mediodía, a la madrugada. No lo sabemos, pero damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de poder traer la palabra como lo traemos cada 15 días para toda la familia, para toda la familia de la fe, que el Señor bendiga sus hogares. Así es. Y esta bendición sea extendida y este saludo a nuestras hermanas Celia, Andrea, Mónica y a cada uno de los integrantes, familias, hermanos de allá de Capilla del Monte, donde tenemos un nexo. La iglesia de nuestra, que está acá radicada en Espeleta, tiene un nexo allá en Capilla del Monte. Un abrazo fraternal a la distancia, así también a cada uno de los siervos, consiervos, encargados de obra, del movimiento cristiano misionero, aquellos que enfrente de esta pandemia, enfrente de este aislamiento, siguen llevando la palabra de Dios. Un abrazo, alentamos sus vidas, su ministerio y los animamos, alentamos a que sigan adelante. Y bueno, Nequita, ¿qué te parece si antes de introducirnos en la palabra de Dios, oramos? ¿Cómo no? Bueno, Señor amado, te damos gracias. Gracias, bendito Rey, por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor amado, de traer tu palabra, Señor amado, para que pueda llegar en cada hogar, Señor, en cada familia, Señor, en este tiempo difícil, Padre amado. Pero tu palabra, Señor, no está presa, Padre. Por eso queremos, Señor, expresar y traer esta buena palabra, Señor. Sembrar, no nos cansemos de sembrar. Te damos gracias, Padre, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, el enfoque siempre de que nos da la oportunidad el Señor y podernos comunicar a través de este medio es llegar un mensaje un poco hacia la familia, los matrimonios. Así Nosotros, por gracia de Dios y la bendición de nuestros siervos, estamos encargados de unas reuniones de matrimonios, que cada 15 días teníamos unas reuniones allá en la iglesia, pero que bueno, a consecuencia de esta pandemia, a consecuencia de esta situación sanitaria, no la podemos hacer, pero queríamos llevarlo, hubo un sentir de parte de nuestros siervos de poder acercar también la palabra de Dios. Y bueno, en nuestro vocabulario podemos hablar que utilizamos dos pares de palabras. Así ¿No es. es así, Meca? Así es, por ejemplo, blanco. Negro. Positivo. Negativo. Arriba. Abajo. Vida. Muerte. Salvación. Condenación. Así es. Señor. Eso parecería un juego de palabras, amigo. Pero yo quisiera que entienda que solamente hay dos lugares. Así es. Vos sabés, Carlito, solamente hay dos lugares: en el cielo o en el infierno. ¿Amamos a Dios o lo aborrecemos? ¿Nos salvamos o nos perdemos? ¿Somos perdonados o somos condenados? Así es. ¿O somos maldecidos o somos bendecidos? ¿Te gustó esa parte? Sí. Y esto no es que usted dirá, pero ¿qué están haciendo un juego de palabras? Miren, primeramente lo que siempre lo enfocamos es en la palabra de Dios. Así es. Aquella la que va a traer luz en medio de las tinieblas, aquella que va a ir y va a traer discernimiento, va a poder abrir muchas inquietudes y necesidades. Eso lo va a suplir la palabra de Dios. Y ustedes viste que estábamos hablando, sí, que hay dos caminos. ¿Qué te parece si vamos a la palabra de Dios? Sí, yo los voy a llevar entonces en Mateo capítulo 7, o sea, estamos en el Evangelio de San Mateo, en el Nuevo Testamento de la palabra de Dios, amigo. Y dice así la palabra de Dios, la haremos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 13, dice así la palabra de Dios. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Y el 14 dice,
porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Qué bárbaro, ¿eh? Son pocos, pero Dios no quiere que sean pocos. Dios quiere que seamos todos bendecidos, ¿no? O sea que podemos decir que hay dos caminos. Sí. Hay, mira, dos caminos. Uno nos lleva a la salvación, Así es. ¿no? Y el otro nos lleva a la condenación. El deseo de Dios es que tengamos, ¿qué? La bendición. Siempre. Que siempre tengamos, que podamos tener esa bendición, porque Dios a eso nos creó. Creó Así para es. bendecir nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio. Por eso, somos mira, nosotros sí, Señor, los responsables de mantenerla o tomar la decisión de cambiarla por la maldición. Claro, por eso es que recién estábamos leyendo en la palabra de Dios que hay dos caminos. sí, Señor. Hay dos caminos, hermano. Tal vez el dicho popular es todos los caminos llevan a Roma. Bueno, sí, el dicho popular es esto, pero hay un solo camino que lleva al cielo, y es por medio de Jesucristo. Hay un camino de salvación y un camino de condenación. Que es un lugar estrecho, sí que la puerta es estrecha. Que el camino es angosto, sí que el camino es angosto. Pero no es imposible de entrar y de pasar, de ir por ese camino. Dios, por medio del Espíritu Santo, nos va a auxiliar y va a estar su palabra para guiarnos. Mira, Carlito, por eso dice, ¿no? Nosotros le hemos puesto, ¿en qué lado estamos? Claro, ¿en qué lado estamos? ¿En qué lado estás? ¿Por qué? Porque Dios quiere cambiarte. Nosotros estábamos, hermanos, amigo, que nos estás viendo por primera vez, no nacimos en esta fe del Evangelio. Nosotros, yo no nací ni ella tampoco, no venimos de una, como le decimos nosotros, evangélica. Veníamos sin conocerlo a Dios, lo conocíamos de otras maneras, en una estatua, lo golpeábamos a un hombre, buscamos distintas puertas hasta que un día se reveló a nuestra vida en una situación difícil, complicadísimo. La salud de mi esposa, el matrimonio mío ya estaba a punto de derrumbarse y estábamos en un camino de maldición. ¿Por qué? Porque nadie de los que nos rodeaban podían decir, y no va a cambiar la situación, no, siempre, todo y este no va a contrario. cambiar, esta no va a cambiar. ¿Cuántas veces? Y han puesto palabras de maldición. De maldición. O esto no van a llegar, estos se casaron, no van a llegar a nada. ¿Cuántas veces? Nosotros estábamos en ese camino, antes. pero Dios se reveló a nuestra vida por medio de la palabra de Dios, por medio de su Espíritu Santo, y nos transformó del camino de la maldición al camino al de la camino bendición. de la bendición, por el camino que Dios quiere que Así Mira, es. hay una palabra Mira. que quiero que juntos podamos compartir, que está ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomios, capítulo 27, donde Moisés habla así, capítulo 27, versículos 11 y 13. Sí, Y señor. mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, el versículo 12 dice así: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Tal vez vos estás por primera vez o no tenés noción de lo que estamos hablando. Moisés, cuando saca al pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto, el pueblo de Dios, Dios le dijo que se separaran en tribus. Eran 12 tribus. Claro, Las 6 de tribus, cada 6. lado. Entonces le dice el Señor, mire, ustedes van a estar en el desierto mucho tiempo, pero después, cuando estén por entrar a la tierra prometida. Mira, Dios, ahí Carlitos, Dios le revela a Moisés que al entrar a la tierra prometida encontraría dos montes. Así El es. monte Gerizim y Ebal, de las 12 tribus de Israel.
6 se agruparían en un monte y los otros en el otro monte. En el monte Gerizim se pronunciarían todas las bendiciones para Israel. O sea, ¿qué serían? Bendiciones. Muchas o pocas. Muchas bendiciones. Habían sido liberados de la esclavitud. De la esclavitud. Iban por un desierto. Desde ya que cuando salieron de la esclavitud, ¿salieron con quién? Con todas las riquezas de Egipto. Con todo lo que le dieron, la joya. Imagínese usted que en este de la tiempo... esclavitud salir de ahí. Y no solo eso, sino que a medida en el medio del desierto, Dios los guiaba, Dios los llevaba, Dios soltó los recursos, le dio maná en el desierto, agua y hizo salir sobre la roca, que siempre cuestionaba, mire, el pueblo de ese punto yo no quiero tocarlo. No. Yo lo que nosotros queremos llevar lo que Dios dispuso, Dios le habló a Moisés, pero una orden de parte de quién, de Dios. De Dios, sí, seis tribus tenían que estar en el monte Gerizim para pronunciar las bendiciones. Y en el monte Ebal se pronunciarían todas las maldiciones. Por consiguiente, sin redención, el pueblo frente al monte Ebal debía aceptar todas las maldiciones. Sin redención, amigo. Sin salvación. Sí, señor. Sin ser rescatados. Sí, señor. Yo te voy a invitar, amiga, amigo, hermano en la fe, que vos te tomes después un tiempo en leer el capítulo 27 del libro de Deuteronomio, en la cual te va a traer a luz, porque ahí Dios le dice a Moisés, miren, cuando estés por entrar a esa tierra, a la tierra de donde fluye leche y miel, tengan cuidado, porque va a haber tanta abundancia, no vaya a hacer cosas que se olviden de mí, que se olviden de cómo yo los guié en ese camino del desierto. Pero para que eso pase, miren, yo se lo estoy parafaseando, en el monte de Ebal, que es el monte de la maldición, levanten piedras, hagan todo, levanten piedras y píntenlas con cal, y ahí escriban los mandamientos, ahí escriban la ley de Dios. ¿Para qué? Para que no se olviden de dónde Dios los sacó. Los mandamientos, las leyes era: amarás a Dios con todo tu corazón, no robarás, no mentirás, no adulterarás. Entonces ellos veían el monte, sí, de la maldición, pero primero tenían que reflejar su mirada en la ley. En la ley. En la palabra de Dios. Si bien ellos iban a estar allá, pero estaba la palabra de Dios sobre tu vida. Hermano, hermana, amigo, tal vez en tu matrimonio, en tu familia, ha acontecido que hay palabras de maldición, o porque no, venís de una familia, de padres o de consuegros que fueron violentos, alcohólicos, ¿por qué no? Y todos te van a decir, y vas a terminar como ellos. Tu hijo va a ser igual. Va a ser igual. Tu familia va a ser igual, vos vas a terminar peor. No, Dios hermano, no creó. Somos únicos, irrepetibles en la vida. Hay un solo Carlos, una sola Graciela, y Dios no creó. Así que Dios no va a permitir. Es importante que hoy entiendas y comprendas y analices en cuál de los dos montes querés estar. Vos querés estar, con tu familia. Y mira, ¿en cuál de los dos montes? Nosotros estuvimos en el monte de la maldición. Estuvimos en el monte. Estuvimos ahí. Pero de ahí el Señor nos sacó. Entonces por eso no nos debemos callar de todo las bendiciones que Dios tiene para cada familia, para cada matrimonio, para cada abuelo, para todo. Por eso es que si estamos en el Gerizim, es que estamos en la bendición, pero si estamos en el mal, es que estamos en la maldición. Si es así, es porque lo hemos aceptado. Estos seis de la tribu de Israel no la aceptaron, no se querían. Ustedes se imaginan, mientras iban caminando, vieron, pero yo ¿por qué tengo que estar en ese monte? Yo no quiero estar. Bueno, pero necesitan una redención, necesitan ser rescatados, necesitan que ustedes puedan salir con su propia fuerza, no pueden estar. ¿Por qué? No es la voluntad de Dios, te vuelvo a repetir, hermano, amiga, amigo. No es la voluntad de Dios que tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu hogar, tus hijos vivan en maldición. Dios dijo, serás de bendición. Sí, porque mira,
dice ahí en Josué 8, 30, 31, que pasó algo extraordinario. Te voy a invitar, después seguimos en el Antiguo Testamento. Sucedió algo cuando llegó a ese lugar, Israel, antes de entrar a la tierra prometida. Te voy a invitar que abras ahí la Biblia o lo anotes en Josué 8:30. Josué capítulo 8, versículo 30, 31, dice así la palabra del Señor. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra entera sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrenda de paz. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Amiga, amigo, tal vez no sos tan conocedor de la palabra, pero para ser redimidos, para ser rescatados, tenían que ofrecer un sacrificio. Tenían que buscar un cordero sano. Sí, el mejor cordero. El mejor cordero tenían que llevarlo para que lo ofrezcan de sacrificio. ¿Por qué? Porque mataban ese cordero y la sangre de ese cordero era derramado ahí en ese altar, y al derramar esa sangre quedaban todos libres del pecado, libre de la maldición, libre de la atadura. Todo eso era en el Antiguo Testamento. Sí, no estás pensando, pero eso pasó tantos años, hace más de tantos años. Vos me estás hablando antes, algo que le sucedió al pueblo de Israel, algo que no sé si me va a alcanzar, amigo. Lo que te estábamos leyendo, eso representaba lo que vendría después. El sacrificio del cordero tipificaba a Jesús, el cordero inmolado por nuestros pecados. La sangre derramada simbolizaba la sangre de Cristo que fue vertida por nosotros. Por eso la palabra, ahí está. Por eso la palabra señala que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Y eso dónde lo podemos ver, amigo? Acá, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en Hebreos, la carta a Hebreos, capítulo 9, en el versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Porque si la sangre de los corderos y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociados a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias ¿de qué? De todas obras muertas para servir al Dios mismo. Y en el versículo 22 del mismo capítulo dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amiga, amigo, para vos ser libre del camino de la maldición, para que vos puedas romper esas ataduras, todo eso necesitas que alguien reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Por eso Cristo vino ahí, ¿a qué? A morir por nuestros pecados. Él dona su vida en el monte del Calvario. ¿Qué era aquel monte del Calvario? El monte Calvario era el monte de la maldición. El monte de la maldición. Allí derramó su sangre y la palabra declara que maldito es todo aquel que es colgado de un madero. En Gálatas, amigo, anotalo para que después lo estemos leyendo. Gálatas, otra de las cartas del apóstol Pablo, amén. Aguardamos un minutito, lo tenemos acá marcado. Puede pasar, ¿no? Que se pierda en la Biblia. Usted sabe que yo lo tenía acá marcado, Gálatas. Pero en Gálatas capítulo 9, gloria a Dios. Gloria sea a Dios, capítulo 3, lo tenemos acá marcadito, acá estaba. Se me perdió, acá está. Capítulo 3, versículo 13 dice así: Cristo nos redimió de la maldición
de la ley. ¿Se acuerda que habíamos dicho? Que tenían que ver marcado en esas paredes de cal el libro de las leyes que Dios había determinado, pero que no les podían, ¿cómo? No podían cumplirla, porque era duro. Por eso es que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito, porque Cristo está maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Qué quiere decir? Que Él se hizo maldito por nuestra maldición. Él tomó nuestros pecados. Al derramar la sangre de Cristo, esa sangre pura, limpia, del Cordero inmolado en la cruz del Calvario, nos redimió, nos libró de todo aquello que nos maldecía. Esta ofrenda fue derramada para liberación, para romper ligaduras que nos ataba a la maldición. Cuando Cristo dijo, consumado es, en ese mismo instante dejamos de mirar la maldición para ver la bendición. La bendición. Sí, Señor. Pero es un paso de fe. Sí. Es algo que vos tenés que anhelar y desear de todo corazón. De todo corazón cambiar, rever tu situación. Por eso es importante que pienses de qué lado estás, en qué lado estamos. Y lo importante de todo esto es que no debemos derrochar la bendición. ¿No? El hecho que hayamos recibido una herencia no quiere decir que ya lo tenemos todo. ¿Por qué? Debemos cuidarla. Necesitamos trabajar. Si la persona que nos ha dado ha trabajado muchísimo, por ejemplo, si heredas una casa o lo que fuese, nosotros tenemos que saber cuidarlo, tenemos que saber mantenerlo, porque cuesta más mantener la bendición que recibir. Claro. Toda persona que recibe una herencia debe cuidarla. Claro que sí. Si no lo perdés, vos sabés, Carlos, que tenés que saber valorar, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando trabajaba, digamos de soltera, trabajaba con una gente de muchísimo dinero. Y bueno, fallecen el suegro y la suegra, digamos, y los herederos eran los yernos. Pero quiero decirte que no duró ni un año una empresa pero inmensa, ¿no? Donde era un corralón madre, que vendía, que repartía. Pero ¿qué pasa? Si vos no lo cuidás, no sabés, no le das el valor a las cosas, lo perdés. O sea que toda persona que recibe una herencia tendría que tener conciencia de lo que eso le costó. Le costó mucho sacrificio ese hombre, sin ninguna duda, muchas horas de trabajo. ¿Cuánto más la salvación que hemos obtenido por el? Dice la palabra de Dios, porque ustedes no fueron comprados ni por oro ni por plata, sino por la preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Hizo un gran sacrificio, Cristo, para que podamos salir de la maldición, podamos salir de esas ataduras, de esas ligaduras. Amiga, amigo, ¿cuántas personas? Es todo un proceso que hay que cuidarlo, que hay que continuamente estar en contacto, en conexión, en la búsqueda de Dios, en lo que Dios dice, en lo que Dios demanda para nuestra vida. Nosotros hace ya 22 años sirviendo acá en Espeleta. Yo 27 años, más o menos, un poco menos, un poco más, 25 años, estando en el camino del Señor. No fue fácil, hermano. No es fácil. Todos los días nos llama ¿a qué? A menguar. ¿A qué? A tener en cuenta lo que costó. Y depender, y a tener una dependencia en Él. Claro. De tener una dependencia. La sangre de Cristo no ha sido derramada en vano por nuestras maldiciones, por nuestro pecado. El Señor nos dio libertad. El Señor rompieron todas las ataduras, todas las maldiciones generacionales. El Señor con su sangre preciosa fue vertida en la cruz, nos ha limpiado, hermano. Así que cómo no hablar de la palabra de Dios, cómo no servirle. La palabra no está presa, en la cual nosotros en este tiempo difícil, sí, estamos en pandemia, sí, lo sabemos. Pero hay algo que yo tomé de mi pastor, ¿no? Que si nosotros hacemos todo lo que dicen los protocolos, los médicos, que nosotros tengamos todos los cuidados habidos y por haber, la otra parte nos guarda el Señor. Nos guarda siempre y cuando que tengamos
una comunión y una amiga. obediencia. Y una Amén. obediencia. Porque Por la eso es obediencia que está la bendición. pegado a este capítulo 27, continúa el capítulo 28 en Deuteronomio, que no lo vamos a ver. No, donde eso están ya las consecuencias de la obediencia. ¿Cuáles son las consecuencias? Es bendición, hermano. Claro que sí. Es bendición. Sé que no nos podemos congregar. Sé que nos cuesta. Sí, que nos cuesta, extrañamos estar en las reuniones, estar con nuestros hermanos, en los cultos, abrazarnos con nuestros siervos, pero no nos podemos quedar, no nos podemos enfriar, no podemos perder esta herencia, esta bendición que Dios nos ha dado. Al contrario, hay que buscarlo, porque dice la palabra de Dios, fuimos llamados a heredar bendición. La palabra de Dios dice, te llamaron a heredar bendición. Por lo tanto, no debemos quejarnos cuando las cosas salen mal. Para que las cosas a veces no nos sale tan bien. Sí, hermano. Pero bueno, no nos quejemos. En este tiempo no estemos con quejabanza. Démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por la familia que tenemos, de donde el Señor nos sacó de esa maldición, de esa manera fea de vivir. Así es. Porque el Evangelio es una manera que nosotros debemos caminar correctamente, debemos hacer las cosas bien. Y para eso, hermano, de la única manera que nosotros no nos podamos equivocar, y aún a veces nos podemos equivocar igual, es leyendo la palabra de Dios. Estar en una comunión con Dios. Estar en oración, ¿o no? Y sí, ya lo creo. Por eso es que debemos aprovechar cada momento. Sí, cada momento de qué. De proclamar, como decían, sí, esas 6 tribus de Rubén tenían que proclamar la bendición. No nos quejemos, hermano. No. Ya basta de quejarnos. Dios es aquel que va a suplir cada una de nuestras necesidades. Si lo hizo antes, no está haciendo hasta ahora. ¿Vos crees que no lo va a hacer? Dios va a revertir toda situación si vos estás en el foco, en el centro de la voluntad de Dios. Si entendés y comprendés que Él ya te sacó de ese lugar de maldición, te esperan bendiciones. Miren lo que dice. Carlito, te dice acá, ¿no? Fuimos llamados a heredar bendición. Bueno, así es. La palabra de Dios dice, te llamaron a heredar una bendición grande. Por lo tanto, no nos quejemos, como vos bien dijiste hoy. Pedro, en su carta, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice así: la paz y la gracia sean multiplicadas. Que la paz y la gracia sean multiplicadas. ¿Sabes cuándo logras paz? Cuando estás en orden, cuando estás en amistad con Dios. Ay, la paz que sobrepasa todo entendimiento es cuando está Cristo en el centro de nuestras vidas, de nuestro matrimonio. ¿Y qué dice? La gracia sea multiplicada. Es decir, que conforme pasa el tiempo, no deberíamos tener más gracia y paz. Es una herencia que no debemos malgastarla, debemos multiplicarla. Dios no quiere sumar ni restar. Dios siempre multiplica, amiga, amigo. Estás pasando por este tiempo difícil, economía, sí, uno escucha, ve cómo está la situación. No vivimos en una burbuja, no en una burbuja sanitaria. No. Prendemos, vemos los noticieros, soy realista, somos realistas. Sí, Señor. Pero Dios dijo que estamos para bendecir y Él nos va a bendecir. No he visto justo desamparado ni heredad que mendigue pan. Nos tomamos de su promesa. Sí que el monte está, la maldición está ahí, sí, pero mis ojos están puestos en el autor y consumador de la fe. Dios, ya te dije, no. Y mira, y ahí dice, y no te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, el Señor es mi pastor y nada nos debe faltar. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos amados, no tengan miedo de las pandemias. Sí, precaución y cuidado, sí. No estoy diciendo que no, que seamos un descabezado. No. Pero no lo tengamos miedo. No tengamos miedo porque el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Él va a suplir todo lo que nosotros necesitamos, Amiga, amigo, tal vez tú estuviste caminando
por estos caminos de la bendición y por distintas circunstancias estás derrochando esa herencia o la malgastaste. O vos, a vos sí, a vos te digo, amigo, que estás en ese monte de la maldición o en el camino de la maldición y no hay forma, no hay manera de que puedas salir. Hay solamente una forma de salir como le hicimos nosotros, aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, aceptándolo al Señor en tu corazón, aceptándolo que Él se entrone no solo en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Que Él sea el centro. El centro. Él sea el centro. Tú te preguntarás cómo hacemos, cómo es esto. O vos, amiga, amigo, que has estado en los caminos de la bendición y en este tiempo te has desviado, quiero invitarte a hacer una oración muy corta, pero una oración que puedes pasar de la maldición a la bendición, de la condenación a la salvación. Sí, Señor. Bueno, y ya terminando, querida audiencia, todo aquel que quiera recibir a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahí donde vos te encuentres, en tu cocina, quizás estás tomando mate, ¿no? Quizás estás enfermita, estás en un hospital, estás en una cárcel, no lo sabemos, pero sí el Señor lo sabe. Así que pone la mano en tu corazón y levanta. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, Señor. Y te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, Señor amado, por todo lo malo que pude haber hecho en la vida, Señor. Hoy te recibo, Señor. Y anota en el libro de la vida mi nombre. Así que decí tu nombre, querido o querida. Y esa es la oración tan corta. Y pasás, antes éramos creación, pero ahora aceptando a Dios en nuestro corazón, a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, pasamos a ser su Hijo. Así que esto es lo que nosotros hoy en esta tarde hemos traído para ustedes. Así como hijo, coheredero junto con la gracia de Dios. Sí. Somos nosotros fuimos llamados a la excelencia en todo lo que hagamos. Ahí está. ¿No? Y somos partícipes, socios y aliados de la naturaleza divina. Debemos tener la mente de Cristo y creer en el Espíritu Santo y ser templo del Espíritu Santo. No, y bueno, hay más, hermano, porque hoy es viernes, pero yo quiero decirle a todos que el sábado tenemos un culto de gloria, un culto precioso a las 8 horas. Y después el domingo tenemos la reunión de ayuno y oración, que comienza de 9 de la mañana. A las 10 hay una palabra, los días martes hay estudio de la palabra y los jueves hay un programa dedicado específicamente a los niños. El Club Amigo de Jesús. Amiga, amigo, decídete hoy. Hoy es el día de cambiar de la maldición a la bendición. Está en vos. Amén. Dios mucho los bendiga. Bendiciones.